Muchas gracias. La palabra de Nehemías vamos a leer. Nehemías capítulo 1. Nehemías. Vamos a leer hasta el capítulo 2.5. Es bastante largo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón
porque yo servía de copero al rey. El 2-1 sucedió en el mes de Nisan en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pide? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, señores? Nosotros fuimos una vez a Puerto Rico a realizar la campaña. Puerto Rico, el alcalde de ese lugar había dicho realizar nuestra campaña allí, y con el presupuesto de la municipalidad nosotros hemos hecho el evento. Él era del año 1948. Él dijo: la canción que nosotros cantábamos, canción de ese país, tanto le gustaba. Y su esposa vino junto a mí y me preguntó: ¿no podrían cantar una vez más? Y, ¿por qué no? Le dije, y le encantaba la canción. Pero ese alcalde, durante 40 años, él estaba en su cargo. Creo que no habrá nadie en este planeta, excepto el rey, de que mantenga su puesto de alcalde 40 años. Y durante 40 años, él me contaba cómo ahora él era alcalde de ese lugar. Él había ido a la guerra de Vietnam y se enfermó en gran manera y volvió. Y no tenía ninguna esperanza. Se enfermó y no podía curarse de aquella enfermedad. Pero después de que volvió a Puerto Rico, después de un tiempo, su padre falleció. Y tanto había insistido para salvar al padre, pero falleció. Y luego su hijo estaba muriendo. Ahora estaba en una edad muy joven, tenía muchos deseos y tenía tanta esperanza, y con eso debía marchar él. Sin embargo, a él, esperanza, gozo, no había nada por el que esperar. Él no se imaginaba cuánto llegaría a vivir. No tenía absolutamente nada por qué tener esperanza. Dijo: bueno, voy a ser alcalde, me voy a candidatar. Era pequeña ciudad y él fue elegido. Después de ello, durante 40 años, él mantuvo su cargo. Significa, digamos que si dentro de 4 años hay elecciones, él durante 10 años fue ahora reelecto. ¿Cómo fue alcalde? Él me contaba. En Puerto Rico, viene a ser bastante pequeño aquella ciudad y no había un poquito cosas del mar y realmente era bastante pobre. Pero él, ¿en qué llegó a pensar? En nuestra ciudad vamos a poner empresas del extranjero. Fue en busca de fábricas, laboratorios farmacéuticos de Estados Unidos, y le dijo: en Puerto Rico tenemos
este terreno. El terreno es bastante barato. También el ambiente es muy limpio, es bueno. En caso que usted, esta empresa suya, si trae a nuestro país, Puerto Rico, nosotros le vamos a apoyar y el impuesto que normalmente cobramos vamos a descontarle a usted. Y en Puerto Rico, mano de obra es barata y la gente es fiel y la empresa le irá de maravillas y el ambiente es muy bueno. Y para el laboratorio farmacéutico no hay un país mejor que nuestro país. El transporte es buenísimo y será fácil para llevarlo a Estados Unidos. Oyendo aquello del lado de los laboratorios, en realidad había visto si era, quería comprobar si esa palabra del alcalde era cierto. Era grande el campo, era bueno el transporte y vino esa empresa. Y en el mar, bueno, bueno, pescando poquito pagaban, bueno, impuestos, pero cuando vino una empresa, por más que le descuente 30% y ellos pagan 70%, mejoraba la ciudad. Este alcalde fue a otro laboratorio farmacéutico. Yo, al comienzo, cuando dije para que venga, no conocía acerca del ambiente, del medio ambiente. Ahora, la empresa que se instaló le va de maravillas y los laboratorios farmacéuticos, muchos laboratorios se habían establecido en Puerto Rico. ¿Y qué era lo bueno cuando se establecía un laboratorio farmacéutico? Y ahora venía la gente del exterior, se vendía las cosas, apenas los ciudadanos realmente pescaban y ganaban un poquito, pero cuando entraban a una empresa tenían un sueldo, mejoraba la vida de los ciudadanos y casi entonces ya la mitad iba a los laboratorios farmacéuticos, ganaba mucho sueldo y los ciudadanos pagaban mucho impuesto. Con ese dinero ahora daban el bienestar para los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos, era algo obvio. Hasta ahora, las personas que habían sido alcalde y este hombre cuando era alcalde tenía totalmente otro mundo, otra mentalidad. Aquel hombre, ¿cómo será que puede pensar en eso que otros no pueden imaginarse? Simplemente dice el alcalde, yo no me imaginé realmente en un laboratorio farmacéutico. Solamente quería vivir bien, realmente quería ganar dinero, pero no pude, solamente me enfermé y vine cuando mi padre murió. Yo tanto quería que él sobreviviera, pero no le pude hacer vivir. Yo me enfermé, mi padre, mi hijo también se enfermó y no tenía camino. Desde aquel día que pensó acerca de mí, no hay nada por el que tenga expectativa. Yo, esa expectativa que tuve por mí, esperanza por mí, todo eso desechando, vamos a buscar la esperanza fuera de mí, en otro lugar. Es maravilloso. Toda esperanza, toda confianza en sí, cuando lo desecho por completo, en este planeta miles de personas ahora viven dentro de su esperanza y expectativa. Él, fuera de sí, cuando tenía la expectativa, lo que no podían imaginarse otra persona, hacia ese mundo entraba. Cuando yo fui, en ese momento, me dijo que tenía edad y que ya era el último momento en que tenía este cargo y que iba a dejar, que iba a ponerle a otra persona más joven.
durante 40 años, él siendo alcalde. Esa ciudad vivía de maravillas y los ciudadanos decían, ah, el alcalde, aunque está un poco enfermo después de que él se postuló, realmente no piensa en sí, piensa para los ciudadanos. Y en Puerto Rico, desde un comienzo, dice que otros no pueden ni postularse. ¿Para qué? Este hombre, todos votan por él. Ahora él, con el matrimonio del alcalde, durante 3 días hablando, compartiendo, he visto la vida de ellos. Claro, en este momento, sí, recibió la salvación, era una persona que no creía en Jesús. La mayoría de las personas, es incomparable esa persona que se sirve a sí mismo y que sirve a Dios. Yo en esta ocasión realizando el CLF estaba muy agradecido. La mayoría de los misioneros coreanos realmente que hayan evangelizado y que realmente haya recibido la salvación, no, no lo oí. Ellos no nos conocen, pero lo único que hacen es que la misión más nueva es secta, eso es lo que dicen. En esta ocasión había misioneros que realmente no molestaban mucho la campaña nuestra. Algunos de ellos, había gente que nos conocían. Yo fui, es todo mentira lo que ustedes dicen. Un coreano sabrá mejor. Pregúntale si te encontraste con el pastor Oxbar. No habrá nadie que diga eso. La gente realmente oía más la palabra de los pastores nativos. 600, 700 habiendo venido acerca del perdón del pecado cuando yo anunciaba. Ellos se asustaban en gran manera. Todos son presidentes, realmente pastores famosos. Yo cuando me pongo en ese púlpito, me es muy interesante. La mayoría de los pastores, aunque realizan el ministerio en la iglesia, no leen la Biblia. Aprenden hebreo, latín, libros religiosos. Ah, tanta tontería. No aprendan nada la Biblia. Perdón, no es nada, pero casi no conocen la Biblia, casi. Es así. Los pastores, cuando le preguntamos por qué creen en Jesús, para obtener el perdón del pecado, ir al cielo, dicen, ¿verdad? Exactamente. No hay pastor que enseñe acerca del perdón del pecado. Arrepiéntete, solo así. Y en verdad, los pastores, sin poder obtener el perdón del pecado, dicen que son pecadores. Yo en esta ocasión, en Paraguay, a la mañana, en la hora de la mañana, empezaba desde las 9:30, 10:30, hasta las 11, teníamos el primer momento. Y desde hasta las 11:30 descansando, después 11:30, después 12:30, empezábamos la segunda clase. Durante 3 horas anunciaba el evangelio, era buenísimo. Al último, terminando la palabra, yo pregunté, ¿entre ustedes hay alguien que tenga duda? Un pastor alzó la mano y dijo, pregunta. Muchas gracias, oímos muy bien su palabra. Pero nosotros hemos obtenido el perdón del pecado. Pero de nuevo, cuando volvemos a cometer pecado, ¿qué ocurre? Eso preguntó. Cuando me preguntan una pregunta así, yo le quiero abrazar. Porque parece como que, bueno, yo tanto quería resolver eso y parece como que nosotros hemos planeado. Y yo le hablé acerca de Hebreos 9:11. Señores, a miles de personas, millones, le he anunciado realmente, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabriones y de cerros, sino por su propia sangre.
Aquí dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en mano, es decir, no de esta creación. ¿A qué se refiere esto? Este tabernáculo en coreano es como una tienda. ¿Por qué le dicen tienda? Realmente lo que está en el cielo es templo eterno. Moisés fue al Sinaí, miró el templo y debía construir el templo en la tierra. En aquel entonces, durante 40 años, estaban perdidos en el desierto, debían trasladarse y como tienda lo había construido y decía que es tabernáculo. En realidad es templo. El Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación. El tabernáculo mediante Moisés había sido construido mediante cuando los israelitas salieron de Egipto. Eso era 1491 antes de Cristo, cuando no podemos ahora juntarnos a la Biblia y cuando vemos cuando salieron en la historia de cuando salieron de Egipto, 1491 fue cuando el momento que ellos salieron de Egipto. Y saliendo de Egipto, adelante estaba el Mar Rojo, atrás los egipcios querían matarle y venían atacándole. Y el pueblo se quejó, no hay sepulcro en Egipto para que muramos aquí. Y cuando mediante Moisés se partió el Mar Rojo, los israelitas cruzaban el mar y venían los egipcios atrás. Y cuando ellos entraron, realmente sí, alzó la mano y todos se habían quedado bajo el agua. Y eso es quedar inundado bajo el agua. Realmente ellos pensaban que debían de ser atrapados, estaban tan agradecidos ante el Señor y pasando el tiempo cometían pecado, cometían error y Dios empezó a hacer leyes. Los 10 mandamientos, antes de dar la ley, le dice a los israelitas, ustedes, si cumplen toda la ley, al entrar, al salir, recibirán la bendición, la canasta y también el cría del becerro, bendición, bendición. Y cuando íbamos realmente a la iglesia pública, ellos decían bendición, 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 bendición. Y si desobedeces al entrar, al salir, maldición, es maldición. Y los israelitas cumplirán todo. Y cuando vemos en Éxodo 19, el pueblo dice, vamos a cumplir todo. Por lo cual Moisés en el monte Sinaí estaba durante 40 años y había escrito todo sobre la piedra, Dios, pero Moisés había visto el templo durante 40 días, sea el altar, esto es fuente de agua, incensario, mesa, arca, vas a construir tal como es. Por lo cual Moisés en las dos manos tenía las dos tablas y en su mano vino con el templo del cielo y el templo del cielo un poquito más pequeño que el que estaba en el cielo, un poquito más pequeño y lo había hecho con tiendas y así hizo el templo. En Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio, hay dos templos, uno en el cielo, uno en la tierra. El templo, solamente dos. Desapareció lo de la tierra. La mayoría de las personas creen que el salón de culto es templo. En el periodo de los apóstoles, sí, se le llamaba sinagoga. El templo es solamente uno, señor, ¿entienden? Está uno, está en el cielo y está aquí la tienda, entonces dos.
Aquí dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, Jesucristo vino para nosotros como sumo sacerdote y por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en manos, es decir, no de esta creación. El altar de la tierra se refiere al templo del cielo, lo que está en esta tierra. Se refiere ahora a la diferencia de lo que está en la tierra y en el cielo. Lo de la tierra, el hombre con las manos ha creado. No es de esta creación, pero realmente el del cielo es mucho más grande que el de la tierra y más perfecto. Mucha gente, los pastores, yo he leído varios estudios de la Biblia, algunos, sea estudio de Romanos, Efesios, escriben, pero qué pena, van explicando, pero la palabra que dice nos ha justificado, eso salta. ¿Por qué? Porque el que escribe, él obviamente es pecador, no puede entender eso. Hemos sido justificados y salta eso. Eso no es estudio de la Biblia. Solamente escribe cosas absurdas. Y obtuve el perdón del pecado, entonces yo cometo pecado, soy pecador. Nosotros si decimos que no tenemos pecado, ¿cómo un pecador? ¿Cómo puede dejar de tener pecado? Así dicen. En medio de la reunión de pastores, casi yo memorizo todo, ¿verdad? Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros en el periodo de Moisés, mirando lo que está en el cielo, ahora de ese templo modelo más pequeñito, ahora con la mano del hombre fue hecha y cometiendo pecado, de tal manera derramando la sangre y poniendo en los cuernos del altar. Así lo hacen. Por lo cual, desde aquel momento, desde el periodo de Moisés, hasta que venga el Señor Jesucristo, había matado el cordero y esa sangre lo puso en el altar del cordero y derramaban eso abajo del altar y quemaban en el altar la grosura y daban la expiación. Pero algo más precioso, en Hebreos 10:1, ¿cómo está escrito? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Por lo cual, dice aquí, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan, matando el becerro, la oveja. Eso no es una realidad. Viene a ser los buenos venideros del cielo. Es decir, el Señor Jesucristo vendrá en esta tierra y siendo crucificado perdonar nuestro pecado. Eso nos muestra, es la sombra, es el Cordero de Dios. Yo por eso, acerca de ese punto, cuando yo leía, el Señor Jesucristo había venido como un corderito, cordero, pero en Levítico, acerca del sacrificio, lo que aparece, yo empecé a estudiar. Los judíos, cuando ven el libro que yo escribí, lo que dicen en primer momento, Pastor Oxupar, ¿es judío? No es coreano. Pero ¿cómo es que la ley de los sacrificios conoce mucho mejor que nosotros? Ay, por favor, tú conoces mediante la Biblia, yo también conozco mediante la Biblia. Sí, lo aprendemos mediante la Biblia, la ley de los sacrificios. Ellos de manera ligera, pero yo con todo corazón lo aprendí. Eso es la única diferencia. Los judíos leyendo mi libro, en caso que el Señor Jesucristo, si es Cristo, es correcto que se obtenga así el perdón del pecado. ¿Cómo que en caso que es realidad? ¿Entienden? Los judíos hoy en día leyendo mi libro ha cambiado mucho su corazón y así oyen. Es realmente en Israel. Sí, el misionero Chang Chuyon me dice para que venga, para que vaya a Israel. Todavía no puedo fijar la fecha. Dios, esa voluntad que realiza, ya que no lo conocen, matando el cordero, realizar el sacrificio. Este sacrificio, en realidad, el Señor Jesucristo viniendo.
perdón nuestro pecado es la sombra, no es una realidad. ¿Entienden? ¿Entienden? Es así. Eso no es una realidad, es así. Por eso la gente matando al cordero realiza sacrificio. También en la iglesia adventista chocamos por ese punto. Recordarás el día de reposo, lo santificarás y el día séptimo es el día del reposo, ¿sí o no? Que nada se haga, sea siervo, mujer, hombre, sea quien fuere, que no trabaje. Así está escrito en el día de reposo. Entonces, señores, en Colosenses 2, 22, cuando vemos acerca de estas leyes, que nadie os juzgue, esto viene a ser los buenos venideros, la sombra de los buenos venideros, el cuerpo es Cristo. Todo es sombra, así nos lo dice. En el Antiguo Testamento, cuando mataban el cordero, ¿eso qué era? Él era la sombra de cómo Jesucristo perdonaba nuestro pecado. El día de reposo, ¿sombra de qué es? Los judíos en el calendario, cuando entra el sol el viernes hasta que entra el sol el sábado, es día de reposo. Una carga pesada y va al pico del monte. Y cuando está por entrar el sol, mira, el día de reposo está por llegar. Y empieza el día de reposo cuando entra el sol. Conforme a la ley, sea quien fuera, sea el tipo de siervo que fuese, no le hace sostener la carga para que deje su carga. Esto viene a ser sombra de los buenos venideros. El cuerpo es de Cristo. Y el día de reposo es la sombra del Señor Jesucristo que vendrá en el futuro, la sombra de cómo es crucificado por nosotros. Por lo cual, estas personas se asombran cuando yo les voy explicando. He hablado mucho acerca de eso en esta ocasión. ¿Qué le expliqué? Delante de Dios, acerca del sacrificio que realizamos, yo le iba explicando. Son las sombras del bono venideros. Es realmente la sombra de los bonos venideros. Los judíos cargando una carga pesada. El viernes a la noche, cuando entra el sol desde el día de reposo, toda carga, todo es liberado. El dueño del día de reposo, el Señor Jesucristo, y delante de Jesucristo, toda la carga del pecado, uno es liberado por ello. A eso es lo que enseñe. Es el verdadero sentido del día de reposo. Pero sin saber eso, cuando uno realmente se empecina por ello, no se debe hacer aquello. Yo en mi vida, yo tenía un día que no puedo dejar de olvidar. En el año 1962, mi vida realmente estaba en dificultad, no tenía ni dinero. Y yo me solicité para ir al servicio militar. Ay, habrá gente que diga, si oigo una vez más va a ser 100. Yo cuento muchas veces esto. Yo, yo no tenía ahora ni un error, ni me imaginé en sueños que yo reprobaría. No me imaginé. La tierra en el servicio militar ahí en el hospital. Yo fui para recibir el control médico. Todo estaba bien, pero se había roto mi diente anterior. Con eso estaba bien, pero había reprobado por ello. Realmente no se imaginan. Estaba, bueno, un oficial y me firmó, pero era una firma distinta. A ver, abre la boca. Sí, tu diente aquí se había roto. Por favor, ayúdenme. Yo quiero entrar aquí al servicio militar. ¿Por qué te apuras? ¿Por qué no vienes cuando te mandan ahora la carta obligatoria? Usted, me dijo él, por más que yo renuncie, con esto no se puede. Si fuese diente posterior, ¿cómo? ¿Cómo yo te ayudaría? No me conviertas en un estúpido. Vete, me dijo. En ese momento yo, imagínense,
no tenía trabajo, no tenía ganancia. Durante los 12 meses no tenía ni un centavo, no tenía un medio para que me venga un centavo. En nuestra casa, la única ganancia era, había gallina. Después de 5 días, bueno, cuando contamos con todos los huevos, viene a ser 20. Mi padre no comía y hacía ahora 2 veces al 5 días y lo vendía en el mercado y eso era la única ganancia de nuestra casa. Así era. Y luego comprábamos, sí, fósforo, jabones con ello. Después cuando gastábamos más, vendíamos arroz. En nuestra casa, después de cultivar, apenas eso era nuestro alimento, pero cuando vendía el arroz, faltaba el alimento y comiendo el arroz de la mañana, dejábamos una taza y allí poníamos colchina, agua y realmente era un caldo de arroz. Y 3 veces al día, realmente nuestra familia bastante bien con eso, con comer así. No podía realmente, era un periodo tan difícil que ni una monedita podía yo tocar. Yendo al servicio técnico, allí, realmente el ir allá, con solo firmar, con solo formar la fila, yo ya entraría. Yo no me imaginé que reprobaría allí. Yo, soy un hombre con tanta mala suerte, ¿es posible? Sí, ustedes se imaginan que yo podría expresarme así, ¿verdad? Todo lo que yo pensaba que era sobresaliente, inteligente. Discúlpenme, yo también pensaba que yo era inteligente, sobresaliente. En ese momento, todo ese pensamiento se derrumbó por completo, especialmente cuando uno en el ministerio piensa que es sobresaliente. Dios odia, aborrece la soberbia y cuando tiene el corazón de que lo hace bien, sí, por completo lo extermina. Yo le digo, sí. Realmente Dios odia eso. Y yo, porque soy sobresaliente, digo que soy sobresaliente. Ay, porque él no es sobresaliente, no dice. La gente, nadie me oye y fracasan. No debes. Y así no me oyen. Por lo cual yo estoy en tanta dificultad. No tenía esperanza. En ese momento el pensamiento que yo tenía, si voy conforme al pensamiento voy a fracasar. Y se había erigido claramente esa línea en mí. Pero discúlpeme, no es que no seguí por completo mi pensamiento, pero cuando eso se estableció fuertemente en mí, el corazón de confiar en mí, se había derrumbado bastante. Cuando yo había reprobado ir al colegio técnico militar, hasta durante 5 meses, como si fuese un filósofo, pensaba mucho acerca de la vida. No tenía nada que hacer. Este hombre, es posible. Muchas veces quería morirme, pero no era fácil el morir. La palabra sí es fácil, pero cuando uno se pone a pensar profundamente, no muere. De ninguna manera la gente, sí, en ese momento, la gente que se suicida, sí, me quiero morir. Y cuando en 5 segundos se muere fácilmente. La mayoría son así. Cuando yo me pongo a pensar en la muerte, no me pude morir. Tenía miedo de ir al infierno, tenía miedo de que padezca dolor y realmente tenía miedo que cuando tenga mi cadáver la gente iba a escupir sobre mí y no podía, realmente tenía miedo y no me morí. El corazón confiar en mí cuando eso se derrumbaba por completo. En Puerto Rico, ese alcalde era la misma persona, pero el pensar en establecerse, pero esa gente que doblega por completo su pensamiento y vive así es una diferencia inmensa. Vino a la guerra de Vietnam y yendo a Puerto Rico me quiero curar y quería él vivir bien, pero la casa era tan pobre. Su padre estaba enfermo, no tenía dinero para ir al sanatorio y había muerto su padre.
y se enfermó, no podía ganar ni dinero, pero su hijo se había enfermado y él no tenía por dónde poner su expectativa, su esperanza. Él, en ese momento, ya he fracasado yo desde un comienzo. Voy a terminar todo eso de que viví por mí y voy a vivir realmente por otra persona. Y se candidató para ser alcalde y se convirtió en alcalde. Otras personas, por más que son alcaldes, si le va bien a la ciudad, a la alcaldía, él también le debe ir bien. Y así la ciudad, el alcalde, por más que en todo él invertía, en su ser no lo invertía. Porque cuando se invertía a sí mismo, era obviamente que fracasaría, fracasaría. Su padre, su hijo, no tenía realmente ni una expectativa, no tenía expectativa. Qué maravilla. Esta persona había cerrado sus propias puertas, abrió la puerta, otra puerta que decía, ¿qué hago por los ciudadanos? Si piensa de la misma manera, 70-80% uno piensa para su ser. Ese pensamiento, cuando lo vuelca, ahora en la mente se dirigía 10 veces mejor, 20 veces mejor. Otras, ahora, voy de viaje, ¿a dónde vas? ¿Por qué? Al laboratorio de la medicina. Ah, ¿para qué tienes que comprar una medicina? No, me voy a ir. El alcalde va para pasearse en el avión. Ah, eso es un trabajo. ¿Cómo que trabajo? Es trabajo, sí. Fue a los Estados Unidos y no podía ni encontrarse con el presidente del laboratorio y encontrándose con la persona que estaba abajo del presidente, bueno, le insiste. Y cuando había oído todo lo que él decía, Puerto Rico, la tierra es realmente amplia, es bueno el ambiente, mano de obra barata, no hay sindicato. Y el laboratorio había erigido allí la empresa. Esta persona, ¿qué es lo que hizo? Había dado todo el terreno, había hecho caminos, 30% de impuesto, había descontado. Y lo mejor, en Puerto Rico, cuando la gente había entrado para ser empleado, tanta gente venía para ser empleado. Cuando venían, no pensaban en sindicatos, sino que ellos trabajaban con tanta fidelidad. Esa empresa crecía rápidamente. Alrededor, otra empresa, 5 empresas por ahí había entrado. Una empresa. Realmente es tan caro el impuesto y cobraban el impuesto a la fábrica. Por más que apoya a la fábrica, cuanto sea le iba de maravillas. Tenían empleo, ciudadanos vivían bien y sabían comer algo bueno. Y de tal manera estaba tan feliz. El alcalde, paseando su ser, cuando vive por la ciudad en internet, busquen durante 40 años, fue el alcalde. Este hombre, por favor, otros ni se imaginen, por favor, es igual que un rey dentro de aquella ciudad. Durante los 40 años, él estando como alcalde, por lo cual cuando dejó el servicio militar tenía como 19, 20 años, durante 40 años, entonces pasando, viene a ser como 60 años, un poco más de 60 años. Cuando yo fui, él dijo que iba a dejar el cargo porque había gente brillante bajo él y que ya le daría a ellos. Y durante 40 años tuvo el cargo y convirtió a Puerto Rico como el cielo, paraíso. Tanto le encantaba la canción del coro, gracias. Cuando realizamos el campamento, vino la esposa al lado mío. "Ah, pastor, permita que cante una vez más aquella canción. Y la canción de aquel país
Cuando el coro Gracias cantaba, realmente lo cantaba como que sería la mejor canción del mundo. Le encantaba la música. Así ella venía bajando la cabeza. Pastor, que cante una vez más aquello. Sí, canten, por favor. Va, no entra ni fuerza ni dinero, es lo que ellos desean. Y no es que cobramos dinero. Wow. El pueblo. Realmente, uno vive para sí. No sabe que fracasa cuando vive para sí. Realmente es así. Cuando Satanás le dice que viva para sí, sigue aquello. Si le dice que vivirá bien su ser, que vivirá muy bien, comete pecado y roba, lo hace. Dios, dentro de nosotros los hombres, si no fuese así, ¿para qué nos da dolor, dificultad, sufrimiento? Y nos da sufrimiento, dolor y uno entiende. Eso es lo que Dios desea. Realicé durante 2 días reunión de pastores a la mañana y yo exhorté bastante a los pastores. Qué raro la gente cuando vamos a los Estados Unidos. Gente de África también se hace orgulloso. La gente de Corea cuando va a Estados Unidos dice que se hace orgulloso. Qué torpes. Piensa que es sobresaliente. Los pastores, bastante que son así, ya que no pueden ver el corazón del hombre adelante y dice sí, 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 sí. Pero realmente no son así. Yo en el año 1962, cuando reprobé ir al colegio técnico militar, no confíes en ti, tú eres tonto. Si yo soy tonto, ¿por qué? Cuando uno reprueba el colegio técnico de soldado, obviamente es tonto. No te confíes. No confío en mí. Había tantos caminos delante de mí. Había tantas cosas que yo debía realmente elegir, determinarme. Y no lo hice conforme al pensamiento. Yo no tenía fe. Buscaba la Biblia y veía qué sería la voluntad que a Dios le guste. Pero los pastores no son así. Cuando tenía problemas, tenía edad. Sí, la gente me dice, sí, sí, sí. Por la boca lo hacen, sí, sí, pero no pueden dejar a un lado el pensamiento de confiarse a sí mismo. Fui a los Estados Unidos y seriamente yo le iba hablando en cada momento. En su corazón, Él era rey, Jesucristo también era rey. Por lo cual debemos leer la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Sea quien fuera, si quiere seguirme, en primer lugar, ni debe negarse a sí mismo. Debe negarse a sí mismo. Debe negarse a sí mismo. Por lo cual, cuando uno no puede negarse a sí mismo, Jesucristo puede ser rey si o no, yo sería rey. Y sin lugar a duda uno fracasa, sea quien fuera Satanás. Ahora para que ustedes fracasen, le dice, tú eres sobresaliente, inteligente, tú lo hiciste bien esto, lo hiciste bien. Y así va explicando. Y los tontos confían, creen en ello, creen de que son sobresalientes. Pero en realidad, viviendo de tal manera y exactamente, yo fui engañado por Satanás. Ay, sí, un necio. El pastor Kim Ak-chol. En esta ocasión, yo realicé en Tailandia el campamento. Él terminó la Universidad Chonbuk. En ese momento, los compañeros, dice que no había entre sus compañeros que hayan terminado la Universidad Chonbuk. Había muchos compañeros ahora que no habían terminado ni la universidad, pero a él le decía, Kim Actual, tú eres tonto, tonto. Y no podía ni tener una plática con Pastor Kim Actual. Ahora, todos que dicen que son sobresalientes, todos se han apartado de la iglesia. El pastor Kim Actual.
iba testificando, alguien, fulano, mengano, estaba al lado de mí, y todos ellos realmente, ah, se apartaron, le consideraban tonto. Ah, realmente, ¿cómo el que se haya graduado de la universidad viene a ser un punto negativo? Sí. Realmente la gente es soberbia. Y ellos, ¿cómo es que hay ese fluir del corazón? Él es sobresaliente, inteligente. Entonces a una dirección distinta a la de Dios se dirige. Aparentemente viene a la iglesia, aparentemente predica, aparentemente lo hace. Pero cuando el centro del corazón es distinto y se dirige a una dirección distinta a Dios, Dios desecha a aquel hombre. Dios desechó a Saúl, desechó a Samson y tenía fuerza, alto, sobresaliente, y le desecha un día. Y por más que le desechan, ahora cuando leemos la Biblia, hay un camino de cómo volver cuando Dios le desecha y hay un camino de cómo obtener perdón del pecado si han cometido pecado. Exactamente en la Biblia aparece eso. Cuando uno lee la Biblia y debería de venir delante de Dios, pero el que es sobresaliente está lleno por su pensamiento, no ve ese camino, por más que fracasa, tiene dolor, va por su propio camino. Yo le hablé acerca de eso en el año 1968, cuando empezamos el seminario. En realidad, no me viene la memoria. Y empezando el seminario, yo no podía aguantar. Los seminaristas, después de que obtienen el perdón del pecado, piensan que no hay más inteligente que su ser. Pero delante de mí no hay nadie que me diga, yo soy inteligente. Escucho todo, pero está lleno de aquel pensamiento en sí. Y va por su propio camino siendo engañado por Satanás. Hoy hablamos acerca de Nehemías. Nehemías, tanta esperanza nos causa. Nehemías fue llevado cautivo a Babilonia. Y no sé si porque tenía suerte, se convirtió en jefe de copero del rey. Un día, Anán vino de Jerusalén. Y en Jerusalén, Ananías, que vino de Jerusalén, ahora los judíos que habían quedado, aparte de los que habían sido llevados a Babilonia, como vivían, los judíos eran menospreciados allí y el templo, ahora las puertas del templo se habían quemado y el muro derrumbado. Entonces, algo muy simple, las puertas del templo, el que se haya quemado y el muro derrumbado, ¿qué quiere decir? Lo santo y lo que está afuera, esa línea se había derrumbado. El muro es lo que va separando de lo que está afuera y lo que está dentro. En la vida de creencia también, cuando se quema las puertas del templo y se derrumba el muro, ¿hasta qué punto es realmente la santa ciudad y hasta qué punto no hay diferencia? Se había derrumbado el muro y se había quemado el muro, no había realmente la línea santa. Y conforme a su criterio debía poner la línea. Leyendo la Biblia, puede leer un día y puede dejar de leer, puede orar, puede dejar de orar, puede participar del culto y dejar de participar. Todo ese criterio se derrumba. Aquella persona poco a poco cae en el mundo, va al mundo, no se da cuenta, no se da cuenta.
va conforme a la carne, al final Dios le desecha, le desecha. Anteriormente, ahora llamándole y seriamente le va hablando. Eso oyendo, los que ahora se arrepienten, es notorio, se nota la diferencia. Fuimos a Latinoamérica en esta ocasión a realizar el campamento. Los pastores. Ahora le llevé al pastor Mincholim. Fue conmigo. Él es el presidente de la Misión Buenas Nuevas. Ustedes saben, ¿verdad? Que él es el presidente de la Misión Buenas Nuevas. Nosotros. Bueno, él es el presidente de la misión, le dijimos. Los pastores se asustaron. ¿No tiene hijo usted, pastor Uxupar? Sí, yo tengo. Pero él, ¿por qué no es presidente? En todos los lugares así lo hacen. Yo me puse a pensar. Sí, me imaginé si mi hijo fuese presidente de la misión. Es muy simple. Yo puedo, sí, forzando que mi hijo se convierta en presidente de la misión. Sí, yo puedo forcejear para ello, sí. El problema, si Dios no lo erige y yo lo erijo, mi hijo será muy infeliz, eso es seguro. Para mi hijo, yo no lo hago. En segundo lugar, tenían ojos distintos a nosotros. Ellos nos miraron y se asombraron en gran manera. No hay en este planeta iglesia como esta. En segundo lugar, hablaban de dinero. En Paraguay, cuando realizamos el campamento nosotros, sea cual fuera el coro, sea cual fuera el expositor, todos quieren cobrar dinero. Ellos decían que todo debían hacerlo gastando dinero. Ellos abrían su corazón. Nosotros compramos nuestro propio pasaje. Allí lo que hacemos, alojamiento, también la iglesia lo prepara. Nosotros preparamos la comida. En tercer lugar, ¿qué había ocurrido? Después del CLF, miembros de la iglesia de otro pastor vino junto al pastor Iván Gupar. El pastor Iván Gupar le dijo, ¿para qué ustedes vinieron? Dice que le preguntó, sí, ellos obtuvieron perdón del pecado, participaron en nuestra iglesia, ve a tu iglesia y le volvió a mandar. Los miembros fueron y le dijeron a los pastores de aquella iglesia que le dijeron, yo fui a la misión Buenas Nuevas y me dice para que yo vuelva a mi iglesia. Realmente en la iglesia pública tanto quieren sacar miembros de la iglesia. Pastor Yongupar, si hubiese aceptado aquello, ellos dirían, ellos sacan miembros y nadie querría venir. Ellos no saben, pero cuando ven a nosotros, ellos nos ven con realmente como si fuera muy raro. ¿Es la Biblia? ¿De qué es la Biblia? Se nota como nosotros no vivimos para sí. Es Biblia. Ellos ven que no tenemos interés por el dinero. Nosotros, cuando realizamos la campaña de Corea, grandes campañas, en el mundo bien conocen y que lleva tanto porcentaje cuando cobran ofrenda y por lo cual cuando realizan campaña, el expositor solo habla acerca del dinero. Coro, millones, ellos compran su propio pasaje para venir. Ah, es la primera vez que yo oigo eso. Ellos ahora decían que nosotros éramos personas que no trabajamos por el dinero y que éramos personas que no vivíamos para nosotros mismos, que no sacábamos realmente miembros, que somos bíblicos. Señores, nosotros
Pastor Oxupar, no es que deja de ser defectuoso, no es sobresaliente, no es que no tiene error. Junto con el Señor Jesucristo, mientras que estoy cerca, el Señor Jesucristo me despoja de mi ser, el Señor Jesucristo me pone los vestidos del Señor Jesús. Mucha gente obtiene la salvación y después de obtener la salvación dice que es sobresaliente, se pone su propia ropa. De ninguna manera aquella persona puede hallar la gracia del Señor Jesús. Mediante el Señor Jesús debe vestirse, debe negarse a sí mismo, así debe presentarse. Digamos, vamos a hablar. Anani, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, ellos habían venido y Nehemías se encuentra con él. Sí, hemos venido cautivos nosotros aquí. Después de que hemos venido, ¿qué ocurrió allá? El pueblo que quedó allí ahora era menospreciado y viviendo en Jerusalén el muro se derrumbó y las puertas del templo se han quemado. Algo muy interesante. Nehemías, cuando lo leemos nosotros, tanto dolor en el corazón uno siente, porque otros no pensaban así, pero Nehemías sí pensaba así. Era obvio que caiga Jerusalén porque había perdido en la guerra. Era obvio que se ha llevado cautivo. Eso es muy obvio. Pero Nehemías no pensaba de tal manera. Estaba triste. Él era llevado cautivo y no solamente el hecho de que sea siervo de Dios, en donde Dios, nuestro país se encuentra, Dios está en nuestro país, Dios nos ayuda y realmente nuestro país debe arrepentirse y realmente pensaba que abriría el camino y nos convertiríamos en Jerusalén de antes. Los mismos miembros congregan a la iglesia, reciben la salvación y realmente se aflige. Hay gente que ora porque hay miembros de su familia que no han recibido la salvación. ¿Ha recibido la salvación? Ay, seguramente es así que tanto. Y hay gente que vive en el mundo. No se pone las vestiduras de Jesucristo. Hay gente que se pone los vestidos conforme a su pensamiento. Aunque reciben la misma salvación. Los que van conforme a la carne. Y hablan mal de la iglesia. Dicen que son sobresalientes. Creen que tienen la razón. Hay muchos. ¿Por qué? Debe ponerse las vestiduras de Cristo. El calor debe provenir de Cristo. Mi gozo debe provenir de Cristo. El Señor Jesús dice, sea quien fuera, si quiere seguirme, niéguese a sí mismo. El Señor Jesús dice, no me quiero pelear contigo, quiero dejar de pelear contigo, ya no me quiero pelear contigo, pertenece a mí, sígueme, a ver, únete a mi corazón. Así lo dice. Y conforme a su propio deseo, lucha con Cristo y los que van conforme a la carne, poco a poco, cuando se familiariza con eso, mi nuera creció en Brasil. Creció en Brasil ella. Siempre hay mucha carne en la mesa que ella prepara. El menor de todos es un cerdito. Realmente es cerdito así de gordo. Soñón tiene piel atópica. Yo le dije a mi nuera en la mesa, quisiera que tú reduzcas la cantidad de carne. Yo le tengo que decir. El suegro le debe decir todo lo que quiere, ¿verdad? Y le senté a Soño y le leí el libro de Daniel. Daniel, cuando comía solamente legumbres,
brillaba el rostro de él. La piel atópica de Soño realmente era fuerte. A ella le encantaba la carne Soño. Es delicioso la carne, pero las verduras también tienen buen sabor. Debes reducir la carne. Eso será de gran ayuda para tu piel atópica. Ella ya no come carne, solamente come verduras. Mi nuera había reducido la cantidad de carne. Sonil come bien la verdura. La verdura va limpiando la sangre y es muy bueno para la salud. La carne tiene mucha energía, sin embargo, yo, la conductora estaba bien enferma, yo me preocupé mucho. Estaba acostada en la casa y me dijo que quería volver a Estados Unidos, dejando al coro. Si estaba aquí, no estaba tranquila. Yo era su padre. ¿No sería mejor que recibas el tratamiento y que vayas después del tratamiento? Ella me dijo que ella sí quería ir. Yo le dije para que vaya. Ayer, anteayer, yo realicé campaña en Nueva York. Mi hija había conducido y había realizado el coro. Era bello. Mi hija, ella mejoró. Hay muchos que oraron por ella y estaba muy agradecido. Y en el avión que iba al aeropuerto le dije a mi nuera, tu cuñada, tú le cuidas muy bien y parece que ya mejoró. Muchas gracias. Realmente el suegro puede decir aquello, no tiene nada que decir, ¿verdad? Aparte de eso. Y yo estaba muy agradecido. Yo le digo a mis hijos, yo les digo, ahora debes de ahorrar el usar agua en el grifo. Debes de primero mojarte, después cerrar y ponerte el jabón. Eso parece nada, ¿verdad? Por más que nosotros ahorremos la cantidad de agua, ¿cuánto vamos a ganar? No es el gasto, sino que cuando nosotros aprendemos a ahorrar, uno realmente no puede realmente frenar, caer en el pecado. Eso es algo muy importante. El ahorrar en el baño es muy difícil realmente frenar en grandes momentos, pero cuando en lo pequeño uno empieza a controlarse, sí, parece esto un orgullo, pero mi nieta obtuvo el premio del presidente Trump. Sí, mi hija. Mi nieta. Qué brillante. Y yo fotocopié a color 30 hojas para repartirle a la gente. Cuando pensaba que quería repartir, parecía que me estaba enorgulleciendo por mi nieta. No le di a nadie. Acumulé eso. Yo pensé que otros estarían contentos. Esto también parece que me estoy enorgulleciendo. Sí, sí, claro, es un orgullo, sí. El periodista le preguntó a una, le preguntó a mi nieta y ella dijo, mi papá hace todo lo que el abuelo dice. Yo también voy a hacer todo lo que mi padre me diga. Eso es lo que salió de la boca de mi hija. Papá, sea lo que fuera, hace tal como el abuelo le dice. Eso es muy fácil, muy difícil a la vez. Tenemos 30 años de diferencia con mi hijo. Diferencia de vida, de generación, el ambiente. Él vive en la región inglesa, yo en la región coreana. Habrá muchas cosas de lo que yo hago que no concuerda con lo de él porque es de una nueva generación. Yo era el mejor en las computadoras, pero ahora soy el peor. Ahora tengo edad, mi memoria no es buena. Ay, Ongo, por favor, conecta al internet. Qué agradecido me siento. Nosotros no tenemos un control para controlarnos. Y
no es que nos ponemos en contra de Dios. La gente que no tiene poder bien sabe que realmente no es, pero ya está así creado el corazón. Los niños caen en el juego, en la droga, en la apuesta. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Lo han hecho como solamente lo querían hacer. No conocían la manera de frenar ahora lo que ellos querían, de controlarse. Ahora ahorrar una hoja, ahorrar el tiempo, ahorrar una gota de agua. Los que están entrenados para ello, aunque tengan muchas cosas que quieran hacer, ahora no tienen el corazón para frenarse, y los que viven 20, 30 años de tal manera, ellos vienen a la iglesia, obtienen la salvación, viven conforme a su manera y no sabe por qué eso está mal. Ay, qué delicado, Pastor Oxupar, dice. Por lo cual se aparta de la vida de creencia, y hay gente que se aparta y cae en el alcohol terrible, y el camino para que la familia reciba la salvación se interrumpe. ¿Cómo calcular eso con la cantidad de dinero? Pierde todo, pero no está acostumbrado para controlar su ser. Simplemente, ya que uno no logra conforme a su deseo, si quiere caminar con el Señor Jesús, debe de controlarse. Una o dos, tres cosas así debe de controlarse, pero cuando es inteligente, sobresaliente, brillante, es muy difícil doblegarse a sí mismo. Esta mañana, esto es lo que yo quiero mencionar. El templo de Jerusalén, el muro se derrumbó, las puertas se han quemado. Pero ¿por qué Nehemías está triste? ¿Por qué llora? Y otras personas están normales. Mucha gente lleva la vida de creencia, se derrumba el muro de la vida de creencia, vive de la misma manera que el mundo. Debería estar triste, con dolor, y debería atormentarse, llorar. ¿Qué sería de mis nietos? ¿Qué sería de mis hijos? Y deberían de atormentarse. Pero nosotros, escuchando, concediendo todo el deseo de la carne, formalmente venimos a la iglesia. Sí, recibimos la salvación, obtenemos el perdón de pecado, y vamos a decir lo que tanto, y se han corrompido por completo. 30 años atrás yo me imaginé de que nosotros íbamos a corrompernos, y me peleaba con los evangelistas, los que me oían con el corazón a mí. Empezaban a cambiar en la misión. Los pastores trabajan de manera preciosa, y ellos trabajan mucho mejor que Pastor Oxupar en gran manera, y es asombroso. Los que confían en su ser empiezan a corromperse, se hacen inútiles, y los que critican detrás de la iglesia, eso, cuando lo calculamos por un valor, cuando lo calculamos por una vida, billones, millones, es algo incomparable. Realmente, tanto perjuicio cuando lo calculamos de manera financiera, pero hay tanta gente torpe, tonta. Jerusalén, ¿por qué había sido derrumbado? ¿Por qué el muro se derrumbó? ¿Por qué las puertas se han quemado? Porque está lleno por aquellas personas que son así. Dentro de la iglesia hay mucha gente que es así. Dice que recibe la salvación, va conforme a la carne y no quiere doblar el corazón para el Señor y no quiere abstenerse. Y hay mucha gente. Eso siempre viene de la carne. Los que conocen el valor de Jesucristo. Ahora la gente torpe va conforme a la carne. Hermanos, dentro de nosotros está el Señor Jesús. Ustedes viven realmente poniéndose en contra del Señor Jesús y siguen en ese camino, ¿verdad? Es temible.
Salomón fue así. Samson fue así. Saúl fue así y fueron desechados. ¿Por qué? El dueño de ustedes debe ser el Señor Jesús. Ustedes deben seguir la determinación del Señor Jesús, conocer la determinación y deben aprender la manera de controlar la carne. Deben controlar, frenar la carne. El dejar de comer lo que uno quiere y el ahorrar el dinero. Y de tal manera, el Señor Jesucristo debe de engrandecerse en nuestro corazón. De la misma manera había caído Jerusalén, pero Nehemías estaba triste, llorando, no comía y estaba ayunando, por lo cual, mediante Nehemías erigiendo a él, hace para que construya el muro de Jerusalén. Un día lleva la copa y le dice, y va al rey, si tú eres el copero, realmente no le pone a un paciente para que sea jefe de los coperos. El que se enseñorea la comida del presidente no está enfermo. Él está angustiado. Nehemías delante de Dios. El que tiene aquel corazón hace para que construya el muro de Jerusalén. El que tiene el corazón como Nehemías. Ustedes cuando caen en el mundo se hace torpe los ojos, el corazón y no siente cuán profundo han caído en el pecado. No saben cuánto ustedes se han dirigido a la carne. No saben cuánto han caído en la soberbia. Hay muchos que no lo saben. Y cuando ustedes lo pierden, algo tan valioso pierden. La vida, sus hijos, ahora la generación suya, la gente que le rodea. Ahora nosotros. La vida pertenece a la carne. Ahora Jesucristo me hace frenar a mí. Aparentemente viene a la iglesia ahora, ofrenda un poquito, con eso basta. No, no es así. El deseo de la carne va a encontrar el deseo del espíritu encontrar la de la carne. Y realmente va conforme al deseo de la carne y Jesucristo se angustia. Si quiere dar gozo al Señor Jesús, conforme al Señor Jesús, ahora echando el deseo de la carne, cuando vive la vida de dar gozo al Señor Jesús, como Nehemías, esa casa será casa del Evangelio y sus hijos crecerán dentro del Evangelio y su familia recibirá la bendición y su descendencia también, viviendo como quiere. Voy a creer viviendo como quiere. Creen en el Señor Jesús. Eso no tiene valor. Nuestros hijos deben creer en el Señor Jesús. ¿Qué hago? A pesar de que vive conforme a la carne. Por el Señor Jesús debemos de revestirnos. Y luego, abriendo la Biblia, leyendo, recibiendo la guía del Señor Jesús, su ser, ahora viéndose a sí mismo en realidad. El corazón de Dios que quiere de nuevo reedificar al Jerusalén, si nos utiliza a nosotros, qué bueno sería. ¿Cómo se reedifica Jerusalén? En la ciudad del Evangelio estamos reedificando, esa obra estamos realizando. Y Dios eso lo encargó a la misión Buenas Nuevas y echando todo nuestro corazón, echando todo. Trabajamos y este cargo tan precioso Dios nos dio y estamos muy agradecidos ante el Señor. Vamos a orar. Todos personalmente vamos a tener un momento para orar.